Uno de los líderes de la oposición de Venezuela se encuentra libre por primera vez en más de un año. Se trata de Manuel Rosales, ex gobernador del estado Zulia, ubicado en el occidente del país sudamericano. En su cuenta de Twitter, Rosales escribió: "Le informo al pueblo de Venezuela que he sido puesto en libertad junto a otros presos políticos". En un segundo mensaje, Rosales dice que sigue en la lucha por la liberación de todos los presos políticos y el regreso de los exiliados. Además de gobernador, Rosales también fue candidato presidencial. Dice que regresará a Zulia en unos días. Además de Rosales, el gobierno también liberó a otras 6 personas consideradas por la oposición como presos políticos. Más temprano tuve la oportunidad de platicar con Rosales por teléfono sobre cómo pudo finalmente salir libre. Dígame, ¿cómo fue que se logró que finalmente le concediera el gobierno la liberación? Muy buenas noches a Rafael Romo, a CNN, instrumento de expresión y de equilibrio de la información en todo el continente. Bueno, esto es una lucha muy larga, que se inició hace 17 años, cuando asumió el poder el régimen o el gobierno que hoy dirige los destinos de Venezuela, y desde el primer día nosotros fijamos posición muy clara y nos opusimos a lo que siempre consideramos era un modelo, o sigue siendo un modelo, obsoleto, atrasado y nefasto para el país. ¿Y en qué momento se produce, perdone, señor Rosales, en qué momento le notifican que le iban a dar la libertad? Bueno, eso fue esta madrugada. Supimos con certeza ya oficialmente que estábamos siendo beneficiados de una medida de libertad, lo cual pues nos satisfizo en cuanto a lo que ha sido nuestra lucha, que como te decía, siempre ha sido vertical en cuanto a nuestro pensamiento. Y desde esa época, pasando por más de 6 años en el exilio, y luego más de un año y unos meses en prisión, demuestra en evidencia pues que ha sido una carrera larga, difícil, de dificultades, pero acertada en cuanto a lo que nosotros creemos tiene que ser la democracia en cuanto al desarrollo, la prosperidad y el beneficio de todo el colectivo venezolano. ¿Cómo fue que le informaron, señor Rosales? ¿Quién le notificó? ¿Fue un documento, una llamada telefónica? ¿Cómo se enteró? Bueno, a través de un documento y que llegó durante el día de hoy, y la información ayer cuando retiraron a los miembros del organismo de seguridad que tenían una custodia permanente en el apartamento, en la habitación donde estoy actualmente residenciado. Sí. Solo para aclarar y para televidentes que no son de Venezuela, ayúdenos a entender cuál era su situación. Era no cárcel, sino arresto domiciliario en su caso, ¿correcto? Bueno, en Venezuela hay presos que están en una policía, que están en un centro carcelario, otros que están ubicados en residencia teniendo casa por cárcel. Yo estuve más de un año en el SEBIN, en la sede de la policía política del país, en el Helicoide, una cárcel. De allí pasé con una medida cautelar a la casa, como está Antonio Ledesma, y estuvo más de un año también Ceballos, y hay otra cantidad de presos políticos. ¿Y en qué momento lo transfieren? ¿Y alguna vez se le acusó formalmente bajo un cargo? Bueno, esto es un proceso, como te decía, tortuoso, que se inició en el 2004 con una acusación falsa, que luego en el tiempo quedó plenamente evidenciada, por cuanto quien hizo la denuncia reconoció que las pruebas que utilizó eran falsas. El magistrado en ese momento, a ponte, firma un documento y dice que dirigió una confabulación en mi contra. También reconoce que todo lo que se desmontó era una tramoya política, de tal manera que no quedaron en el tiempo ni pruebas, ni testigos, ni nada que pudiera alentar esa acusación que en ese momento se produjo. ¿Nos recuerda, por favor, señor Rosales, la fecha? Entiendo que fue hace más de un año que lo privaron de la libertad. ¿Cuál fue la fecha exacta? Mira, yo decidí regresar a Venezuela el 15 de octubre del 2015, unos meses antes de las elecciones parlamentarias, por una decisión de carácter personal, moral y política,
porque quise estimular, ayudar a la victoria parlamentaria de la oposición en Venezuela y contribuir a lo que tenía que ser el sacudón democrático que todos estábamos buscando y esperando en el país. ¿Cómo lo trataron cuando estaba en la cárcel, señor Rosales? ¿Tenía comunicación con su equipo legal, con su familia? ¿Cuál era el trato que recibía? Bueno, un trato con dificultades, con problemas, con controversias, con situaciones difíciles, pero siempre he sido un hombre cauteloso, respetuoso de alejarme y no participar dentro de lo que pudiera ser los shows o los escándalos públicos que bueno, cada quien tiene derecho a hacerlo, pero en mi caso pues siempre fui más reservado en cuanto a lo que tiene que ser ese tipo de actividad. ¿Hubo alguna notificación de cuál fue la razón por la que se le concede la libertad? Bueno, todo es un proceso legal, jurídico, que se viene desarrollando desde el mismo momento que yo llegué a Venezuela, que se había iniciado hace más de 7 años y que, como le decía, no hay pruebas, no hay testigos, no hay elementos suficientes, ni de base, ni de ninguna naturaleza, para mantener una medida de privativa de libertad, ni mucho menos para continuar en ese proceso que, como queda plenamente demostrado, nunca debía estar preso. ¿Tiene algún temor de que haciendo estas declaraciones públicas pueda comprometer de nuevo su libertad? ¿Recibió algún tipo de amenaza de que no hablara públicamente sobre su experiencia? No, mira, yo estoy en libertad y como hombre libre, con un pensamiento claro, transparente, democrático, voy a ejercer mi derecho como tal. Seguiré en una posición bien clara enfrentando este modelo político y económico que gobierna el país. Tengo propuestas también claras y bien orientadas en cuanto a lo que tiene que ser el rol, la conducción del movimiento unitario de la oposición en Venezuela. Creo que tenemos que rectificar, corregir rumbos. Creo que el país no puede seguir dentro de esta permanente controversia, esta calamidad que nos afecta a todos. Y bueno, es la idea de contribuir y ayudar a construir alternativas y salidas en este momento tan difícil, donde la gente está desesperada, que es un país donde todo está vuelto triza, y buscar soluciones pacíficas y democráticas, por supuesto. Bien, el exgobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, nos acompañaba en vivo vía telefónica desde Caracas. Gracias por la comunicación, señor Rosales. Muchísimas gracias. La oposición venezolana saluda la liberación del ex candidato presidencial Manuel Rosales y otras 6 personas que considera presos políticos. El opositor Rosales ha pasado más de 14 meses detenido por presunto enriquecimiento ilícito mientras fue gobernador. Para la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática se trata de un paso positivo, un paso en el camino de desmantelar la venganza y reconstruir la convivencia. Recordó que aún hay 126 personas detenidas por motivos políticos y pidió su liberación. Por decreto. Una buena noticia para esta Nochevieja que se suma al anuncio del presidente Nicolás Maduro de extender hasta el 20 de enero la vigencia de los billetes de 100 bolívares y a la llegada a Venezuela de varios millones de los nuevos billetes de 500, 5.000 y 20.000 bolívares, pese a las trabas impuestas por Estados Unidos. Esta es la segunda prórroga desde que Maduro anunció la retirada del billete de 100 bolívares, cuyo valor equivale a 15 centavos de dólar.